Buenas tardes, maestro y compañeros. Hoy, el equipo amarillo, integrado por Tania Sánchez Enríquez, Gael Emiliano Chávez, Carlos Manuel Holguín y Andrea Labra, así como el equipo vino, integrado por Regina González y Lázaro Atzin, les presentarán Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Contexto del autor. Precisamente, en Crónica, publicada en 1981, se pueden observar algunos de los rasgos que caracterizaron este movimiento renombrado en lo literario. El tratamiento novedoso del ámbito rural, algunos destellos de realismo mágico y sobre todo el uso de novedosas técnicas narrativas y de un estilo extraordinario, versátil. El tipo de novela es policíaca y ficción realista mágica. Trama. En un pequeño y aislado pueblo en la costa del Caribe se casan Bayardo San Román, un hombre rico y recién llegado, y Ángela Vicario. Al celebrar su boda, los recién casados se van a su casa nueva, y allí, Bayardo descubre que su esposa no es virgen. Conflicto. Santiago Nazar ha sido encontrado muerto, y se sabe que habían varias personas que estaban interesadas en causar su muerte, entre ellos los hermanos de Ángela, dos gemelos que han jurado vengar el honor de su hermana. Idea principal. Esta gira en torno a los hechos que sucedieron el día de la muerte de Santiago Nazar. Fue asesinado por los gemelos Vicario, Pedro y Pablo, quienes lo acusaban de la pérdida de la virginidad de su hermana Ángela. Los personajes principales son Santiago Nazar, un hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria cuando su padre fallece, y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el Divino Rostro, una hacienda que su padre le dejó en herencia. Es un personaje soñador, alegre, pacífico, de corazón fácil, una persona con la que se podía hablar bello, formal y creyente. Tenía un cierto talento casi mágico para los disfraces. Bayardo San Román, ingeniero de trenes cuya edad ronda los 30 años. Bien vestido, galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto. Sabía mandar mensajes por código Morse y era buen nadador, por lo que parecía con dinero, y le gustaban mucho las fiestas ruidosas y largas, de buen beber y enemigo de los juegos de manos. Es honrado y de buen corazón. Ángela Vicario es la menor de la familia, no creyente, muy recatada respecto a los hombres, sabía lo que hacía en cada caso. Maduró después de lo ocurrido y se volvió ingeniosa, aunque nadie le pudo sacar nada de lo que pasó aquella noche ni qué pasó con Santiago. La versión más corriente es que Ángela estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad, muy indecisa a la hora de tomar decisiones por sí misma, ya que sus padres le impusieron su novio. Tenía un aire desamparado. Sin embargo, también tenemos alrededor de 50 personajes secundarios, entre ellos Plácida Linero, madre de Santiago, Ibrahim Nazar, padre de Santiago, Victoria Guzmán, cocinera de la familia Plácida, Divina Flor, hija de Victoria e Ibrahim Nazar, el obispo, juez instructor, Clotilde Armenta, dueña de la tienda de leche, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, hermanos de Ángela Vicario, Margot, hermana de Cristo Bedoya, Jaime, hermano de Margot y Cristo Bedoya, Luisa Santiago, madre de Jaime, Margot y Cristo, y fue madrina de bautizo de Santiago. Cristo Bedoya, amigo de Santiago. Flora Miguel como novia de Santiago, entre muchos otros personajes. Se utiliza un lenguaje coloquial y vulgar en personas jóvenes. Un lenguaje respetuoso y educado, usado por los niños y adultos. También se utiliza un lenguaje técnico, adquirido por ciertas experiencias y conocimientos. Capítulo 1. Nos presenta al protagonista Santiago Nazar y nos desvela directamente el fin del mismo, su muerte por asesinato. Santiago Nazar era un joven musulmán que le gustaban las armas y la caza. Administraba la hacienda El Divino Rostro, que habían heredado de sus padres Ibrahim Nazar y Plácida Linero. Su madre Plácida Linero interpretaba los sueños en ayunas. La última noche de su vida tuvo un sueño de árboles que le contó a su madre, pero ésta no le dio importancia. Al día siguiente se levantó temprano,
y se vistió con su camisa y pantalón de lino blanco, ya que era el barco del obispo. Iba a pasar, y él quería saludarle. Luego bajó a la tienda de Clotilde Armenta a tomar un café con aspirinas. En la puerta se encontraban los hermanos Pablo y Pedro Vicario, listos con sus cuchillos envueltos en periódico. Clotilde los convence de que no lo maten en ese momento por respeto al obispo. Después Santiago baja al puerto a saludar al obispo, pero este no se bajó a saludar, sino que bendijo a la gente desde el muelle. Santiago se desilusionó, porque él anhelaba esto ya que él ayudó en la decoración para la venida del obispo. Se encuentra en el camino de Cristo Bedoya, y su hermana Margo. Esta lo invitó a desayunar, ya sabiendo que le iban a matar, pero este decide ir a casa a cambiarse. La madrina de Santiago, llamada Luisa Santiago, al enterarse de que iban a matar a Santiago, fue pronto a avisarle a su madre Plácida, pero llegó tarde, pues ya habían matado a Santiago Nazar. Capítulo 2. Los motivos de la muerte de Santiago Nazar. Bayardo San Román, un hombre muy atractivo y elegante, de familia adinerada, llegó al pueblo. Conoció a Ángela Vicario, enamorándose de ella, y así pidió casarse con ella a sus padres. Pero Ángela no quería casarse, ya que no sentía amor por éste. Su madre la convence y contraen matrimonio. Al día siguiente, Bayardo devuelve a la prometida a casa de sus padres, porque se enteró de que no era virgen, lo cual era una deshonra para la familia. El narrador de la historia conoció a Bayardo San Román y le pareció un hombre muy atractivo, muy serio al contrario de lo que contaban sus travesuras, y cuenta que éste impresionó a los padres y hermanos de Ángela Vicario por su dinero, y logró casarse con ella ya que su madre la convenció con un simple discurso de amor. Después de la boda festejaron junto a los invitados. Los hermanos Vicario se retiran de la celebración a su casa, donde encuentran a Ángela en el sofá, llena de golpes, y uno de ellos la levantó y le preguntó con mucha rabia que quién le había hecho esto. Ella les tuvo que contar que su madre la había golpeado por el hecho de que ya no era virgen, pues se había acostado con Santiago Nazar, y estos casi la matan a golpes. Capítulo 3. Los hermanos Vicario asistieron al juicio después de 3 años de la muerte de Santiago Nazar, en el cual se declararon autores de los hechos, pero inocentes ya que lo hicieron por recuperar el honor de la familia. Estuvieron 3 años en la cárcel ya que no tenían dinero para pagar la fianza. Luego en el juicio los hermanos Vicario reconstruyeron los hechos del día del asesinato de Santiago Nazar, sucediendo lo siguiente. Cuando Ángela le contó a sus hermanos lo que estaba sucediendo con Santiago Nazar, estos fueron por unos cuchillos, luego fueron a tomar aguardiente en la tierra de Clotilde Armento, para esperar al joven Santiago. Ahí, en ese lugar, se encontraron unos agentes de la ley, quienes les quitaron sus armas. Los hermanos Vicario, antes de ir a la tienda de Clotilde, revelaron al pueblo que darían muerte a Santiago Nazar. Después de encontrarse con los agentes los hermanos Vicario se dirigen a casa de Plácida Linero para esperar a Santiago y matarlo. Pedro y Pablo eran gemelos. Pedro fue al servicio militar y Pablo cuidaba de la familia. Pablo cargó con la responsabilidad del asesinato porque era el mayor. Luego de esto fueron a casa de Prudencia Cotes, novia de Pablo, a tomar un café, pero no alcanzaron y volvieron a casa de Clotilde, quien les dio de comer, y estos se afeitaron y luego estuvieron con María Alejandrina Cervantes, una prostituta, la cual era conocida por quitar la virginidad a todo hombre del pueblo y de enamorar a Santiago Nazar, pero su padre no lo permitió. Luego el narrador de la historia de Santiago Nazar cuenta que el padre Amador, dándose cuenta de lo que le iba a suceder a Santiago, se dirigía al puerto del pueblo, con la intención de avisarle a la madre de Santiago lo que le iba a suceder, pero en el camino se le olvidó porque tenía que preparar el acto para recibir al obispo, y cuando sucedió la muerte de Santiago Nazar, este se sintió culpable, porque no avisó a tiempo a su madre. Capítulo 4. Comienza describiendo las circunstancias de la autopsia del cadáver de Santiago Nazar. Yamil Sayum, amigo del padre de Santiago, le avisó a Cristo Beday, y este fue a buscarlo a su casa, pero lo encontró así, que cogió un arma, pero estaba descargada. Los hermanos Vicario le avisaron que iban a matar a Santiago. Cristo le avisó al coronel Aponte de lo que iba a suceder, pero este se ocupó en primer lugar de una partida en el club, y mientras esto ocurrió, el asesinato.
Santiago estaba en casa de su novia, luego salió y buscó una escopeta, pero no la encontró. Después fue a casa de su madre, y ésta cerró las puertas porque creyó que Santiago ya estaba dentro. Sucedió que Santiago golpeó varias veces la puerta, pero llegaron los gemelos Vicario y comenzaron a acuchillarla en la puerta de la casa de Plácida Linero. El coronel Aponte esperaba al juez instructor, pero al cabo de un tiempo el cuerpo empezó a ser rodeado por moscas. Entonces, este no pudo esperar más y lo llevaron al local de una escuela pública, donde el padre Amador tuvo que hacerle la autopsia con la ayuda del boticario que tomó las notas y un estudiante de medicina de primer año. Murió a causa de 6 heridas en el páncreas, hígado, intestino delgado, en el estómago y el riñón. En el informe se observa que la causa de muerte fue una hemorragia masiva en una de las 6 heridas, ya que estaba llena de sangre, así que lo tuvieron que enterrar lo más temprano posible debido al mal estado del cuerpo. Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo durante poco tiempo. Su madre, Pura Vicario, y sus familiares fueron a visitarlos. Antes de irse, Pura le pidió al padre Amador que los confesara, pero estos se negaron, ya que no estaban arrepentidos. Entretanto, en el juicio, los hermanos Vicarios fueron exculpados y se quedaron en Riohacha. Ahí fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo Vicario, el cual aprendió el oficio de orfebre depurado, y Pedro Vicario se estableció 3 años después a las Fuerzas Armadas. Mereció las insignias de sargento primero. A San Román se le recordaría durante años como el pobre Bayardo, siendo para muchos la víctima de la historia. Bayardo, después de lo acontecido con Ángela Vicario, se emborrachó. Poco después, su familia regresa por él y se lo llevan al pueblo. Después de 23 años, Ángela Vicario se encuentra un día a Bayardo San Román, en un hotel de Riohacha, pero él no la vio, descubriendo así que ella todavía amaba a Bayardo. Al día siguiente le escribió una carta, pero este no le respondió, y así pasó mucho tiempo Ángela Vicario enviando cartas. Un día de agosto tocaron a su puerta, y ella no tuvo que ver quién era. Ya sabía que era Bayardo San Román. Al abrir la puerta se encontró un hombre gordo y casi pelón. Bayardo trajo consigo sus maletas para quedarse viviendo con Ángela Vicario. Capítulo 5. Investigación y reconstrucción de los hechos. Ante la tragedia de la muerte de Santiago Nazar, la gente fue testigo pudiendo hacer algo para salvar su vida. Se consolaron con el pretexto de que las cuestiones de honor son personales. 20 años después, no se encontró el nombre del juez encargado del caso. Se comprobó que Santiago no fue el agresor. Las amigas de Ángela Vicario declararon que ella les había contado el secreto de que ella había perdido su virginidad, pero no con quien les había dicho. Cristo Bedoya, médico y amigo de Santiago Nazar, después de escuchar a Yamil de que iban a matar a Santiago, este fue a coger una escopeta del dormitorio de Santiago, pero estaba descargada. Luego, en el camino, Cristo encontró con el coronel Lázaro Aponte, avisándole que los gemelos Vicario matarían a Santiago, y el coronel prometió ocuparse del tema, pero se detuvo en el club para confirmar una partida de dominó mientras asesinaban a Santiago. Cristo Bedoya creía que Santiago estaba en su casa desayunando. A medio camino, escuchó unos gritos muy fuertes. Cuando llegó, su madre le contó que la gente decía que al parecer ya lo habían asesinado, pero no era así. Santiago se había metido a la casa de su novia Flora Miguel, y su padre le confesó que los hermanos Vicario lo buscaban para matarlo. Así que buscó la escopeta de casa, pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y corrió hacia su casa, pero su madre cerró las puertas creyendo que su hijo ya estaba dentro. Santiago golpeó varias veces la puerta, pero los hermanos Vicario llegaban y comenzaban a acuchillarlo hasta verlo caer en el suelo. Después, Plácida Linero, la madre de Santiago, lo buscó en su dormitorio, pero no lo encontró. Así que se asomó a la ventana y vio a Yamil perseguir con una escopeta a los gemelos que se dirigían a la iglesia. Luego, salió al balcón y vio a su hijo herido y lleno de sangre arrastrándose en un estado de alucinación. Dándole vuelta a su casa, pasó por los jardines de los vecinos. Una de estas, Winifrida Márquez, la cual le preguntó que qué le pasaba, y él le respondió que lo habían matado. Luego se dirigió a su casa por la puerta trasera, derrumbándose en la cocina de su casa.